Mi nombre es Elisa Jiménez. Me corresponde hablar sobre la historia de la educación entre el mundo homérico y el mundo griego y romano. Como en la introducción, la educación en el mundo homérico, que se remonta al siglo IV a.C., tenía un carácter práctico y se centraba en la formación guerrera y el cultivo del cuerpo. En la Grecia clásica, la educación evolucionó hacia una formación más integral, incluyendo la música, la gimnasia y la oratoria. En Roma, la educación se basó en la tradición griega, pero con un enfoque más en la retórica y la preparación para la vida pública. Como primer punto, la educación griega. La educación griega se caracterizó por su enfoque integral, combinando la formación intelectual y física. Se dividía en tres niveles principales. Nivel inicial de 6 a 12 años, incluía el jardín de infancia y la escuela primaria, donde se enseñaban habilidades básicas como la lectura y la escritura, a menudo a través de la recitación de obras como la Ilíada y la Odisea. Nivel secundario comprendía el gimnasio y el liqueión, donde se enfatizaba la gimnasia, la música y la filosofía. Nivel superior, equivalente a universidades, aunque no tan comunes, se centraba en la formación para el clero y los militares. Todo esto y mucho más creó el pueblo griego en unos pocos siglos, aunque su influencia durará más en la historia, mientras que en los pueblos orientales el desarrollo cultural fue lento y vacilante. En el griego se realizó como un relámpago que ha iluminado toda la historia humana. Como siguiente punto, la educación heroica o caballeresca. La educación de Grecia comienza aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo, con una cultura mediterránea que se llama cretense o minoica y que llega a alcanzar un alto grado de desarrollo. Como el honor y el valor, la educación se basaba en el cultivo del honor, el valor y el espíritu de lucha reflejado en la red de excelencia personal. Formación integral incluía el entrenamiento físico con armas, así como el aprendizaje de arte, como la poesía, la música y la danza. Competición fomentaba el espíritu de competición y la aspiración a sobresalir entre los demás. Influencia de Homero. Los poemas homéricos como la Ilíada y la Odisea eran fundamentales en esta educación al reflejar ideas guerreros y de conducta noble. Como siguiente punto, la educación espartana. Como es sabido, Grecia se hallaba dividida en diversos estados, o mejor estados, cuidados, ciudades, de los cuales los dos más conocidos son las antagónicas y Esparta y Atenas. La educación espartana, conocida como la agoge, se centraba en formar ciudades fuertes, disciplinadas y leales al Estado. Comenzaba a los 7 años, cuando los niños eran separados de su familia, sometidos a un riguroso entrenamiento físico y militar. El sistema educativo se enfocaba en la preparación para el combate, incluyendo ejercicio gimnástico y prácticas militares. Los valores fundamentales también enseñaban que eran la lealtad, el sacrificio y la obediencia, considerando esenciales para el éxito del Esparta. La educación ateniense. Atenas pasó por la misma fase del desarrollo que Esparta, pero mientras esta quedó detenida en la fase guerrera autoritaria, Atenas reproduce el tipo de sociedad heroica y caballeresca de la época de Homero en la primera parte. La educación ateniense se centraba también en la formación integral del individuo, combinando el desarrollo intelectual, físico y moral. Comenzaba a los 7 años con la educación primaria, donde se enseñaba lectura, escritura y matemática, y también la música.
La educación en el concepto de paideia era fundamental buscando formar ciudadanos responsables y activos. La educación superior, aunque limitada, se centraba también en la filosofía y la retórica, con figuras como Sócrates y Platón. La educación helenística comienza con la formación del imperio de Alejandro en el siglo XIV a.C. y con la debilitación de los estados ciudades griegas en este periodo de la educación. Deja de ser asunto de la iniciativa privada y se convierte en la educación pública. Finalmente viene la enseñanza superior, la daba a los afebas. Lo importante de esta época es que deja establecido por su enciclopedia. La pedagogía griega, los sofistas. Los sofistas fueron un grupo de filósofos y maestros en la antigua Grecia, activo principalmente en el siglo V a.C. Su enfoque pedagógico se centraba en la enseñanza de la retórica, la persuasión y la habilidad para debatir. A diferencia de los filósofos tradicionales como Sócrates, Platón y Aristóteles, los sofistas no se preocupaban tanto por la búsqueda de la verdad universal, sino que también sostenía que el conocimiento era relativo y dependía del punto de vista del individuo. Creían que la ley y la norma eran construcciones humanas, no universales, y que la verdad era subjetiva por lo que enseñaban a sus discípulos. Algunos de los sofistas más conocidos incluyen a Protágoras, Gorgias, Pródigo e Hippias. Protágoras es famosa por su afirmación de que el hombre es la medida de toda la cosa, lo que refleja su postura relativista. Los sofistas jugaron un papel importante en la educación de la Grecia clásica, pero en su énfasis en la relatividad del conocimiento y la habilidad para persuadir más que, ante todo, convierte destruir el perjuicio corriente. Respecto a los sofistas, desarrollaron su actividad docente como profesores ambulantes en la segunda mitad del siglo V a.C. En el momento de la gran transformación social, sin embargo, los sofistas acentuaron el valor del humano del hombre, y más concretamente del individuo en la educación. En segundo lugar, se reconocieron que la arete y la virtud, la capacidad, no es privilegio de una minoría aristocráticas. Sócrates, los primeros educadores profesionales fueron los Sócrates, sofistas, educador espiritual en la historia ha sido Sócrates, como nació en Atenas en 469 a.C. Sócrates ha dicho Jenofontes, el gran historiador griego. Platón fue el primer gran educador de la historia. Platón ha sido el fundador de la teoría de la educación, de las pedagogías. Platón nace en Atenas en 427 a.C. y Sócrates. Dentro de la educación y la pedagogía griega, representa a Sócrates 436-338 a.C. Lo importante de Sócrates es la influencia que ejerció no solo en su tiempo, sino en los posteriores. Aristóteles une a la reflexión pedagógica a una gran actividad educativa. Fue nacida en 384 a.C. La educación romana, educación en la época heroica de Patricia. En esta época la influencia de la familia era todopoderosa. En general, la educación romana primitiva predominaba el mismo espíritu de sobriedad y austeridad, de la laboriosidad y el de disciplina, que caracterizaba a la sociedad de aquella época. La educación romana bajo la influencia griega. A partir de mediados del siglo III a.C., la educación romana sufre un cambio completo como consecuencia de la modificación que sufren la sociedad y la cultura. La educación romana anterior, de tipo familiar patriarcal, experimenta varias transformaciones.
La educación romana en la época del Imperio. La educación romana en esta época se distingue de la anterior más que por su contenido y por su organización y la enseñanza en la época imperial. Siguió siendo parecida a la de la época anterior con sus 3 grados de literato. La pedagogía romana. Aunque los teóricos de la educación romana tienen menos importancia que lo de la griega. El gran filósofo estoico, nacido en España, fue también educador como preceptor de Nerón. En su obra aparece frecuentemente la preocupación por la actividad educativa. Quintiliano es más importante de los pedagogos romanos. Marco Fabio Quintiliano nació hacia el año 40, sin embargo, difiere en algunos puntos esenciales, como en los que se refiere al papel de la filosofía en la educación. Conclusión. En la evolución de la educación desde el mundo homérico hasta el mundo griego y romano, refleja cambio profundo en los valores culturales, sociales e intelectuales, mientras que el mundo homérico se centraba en ideales heroicos y una formación física robusta. Los periodos posteriores introdujeron una mayor formalización e intelectualización de la educación. Y muchas gracias.